Me gustaría invitarte a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, verso 2. Mateo 11, verso 2. ¿Lo encontraste? Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 11, verso 2. ¿Ya está? Dime amén, dime algo. Perfecto. Dice Mateo 11, verso 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle. ¿Qué le preguntó? ¿Qué mandó a preguntarle Juan a Jesús? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Amén. Cuando ocurrió esto, el Evangelio de Mateo nos dice que Jesús estaba en plena actividad. De hecho, había enviado a sus discípulos, a sus 12, con instrucciones para esparcir la palabra de Dios, para esparcir el Evangelio. Y él se fue a predicar a las aldeas de ellos. Así que uno diría el ministerio estaba andando viento en popa, ¿no? Estaba a pleno, Jesús estaba haciendo milagros tremendos, Jesús estaba haciendo cosas extraordinarias y sus discípulos salieron repartidos y ellos estaban haciendo las mismas cosas que Jesús hacía. Y todo parecía que estaba floreciente y claro, cuando uno ve un escenario así, dice, qué tremendo, qué glorioso, ¿no? El evangelio predicado, los milagros sucediendo, los discípulos extendiendo el reino de los cielos. ¡Wow! Pero esto no se dio en un contexto idílico, paradisíaco. No, curiosamente el Espíritu Santo registra algunas cosas que sucedieron en medio de ese movimiento de Dios. Y comienza con una pregunta. Juan, el precursor, Juan, el primo de Jesús, Juan el Bautista, el que había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que había dicho, viene uno después de mí, que es antes de mí, que es más poderoso que yo no soy digno ni de desatarle la correa del calzado. Juan había dicho, yo bautizo con agua, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Bueno, Juan va a la cárcel y está viviendo un tiempo duro, un tiempo difícil, un tiempo de prueba. Y le envía a Jesús unos mensajeros con una pregunta. Jesús, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿O tenemos que esperar a otro? Qué curioso del hombre que el Espíritu de Dios había usado para anunciar la venida, declarar, ahí está el Cordero de Dios. Ahora pregunta, ¿eres tú? ¿Eres tú? Y no podemos saber por qué Juan tenía esta pregunta, sí que la tenía. ¿Eres tú o no? Y es fácil pensar que quizás Juan estaba diciendo, ¿me equivoqué? No era este. Le erré en mi ministerio. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento, del pacto de la ley, y dice, ¿qué está pasando, no? Quizás yo erré. Además, quizás las cosas no eran como él pensaba. Juan no pensaba terminar en la cárcel. Juan quizás podía estar pensando, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué sucede con lo que yo prediqué? Y tal vez dejando volar un poco la imaginación, ¿qué pasa que Jesús no viene a verme?
Porque de hecho Jesús se apartó. Cuando Juan fue encarcelado, Jesús se apartó. Dice, ¿qué? Y entonces manda a sus seguidores a preguntarle a Jesús, ¿eres tú? Y sabes que cuando trabajamos en el reino de Dios, cuando la obra de Dios avanza, hay circunstancias que producen dudas. La duda es dos afirmaciones contrarias. La duda es, por ejemplo, ¿voy o no voy? La duda es, ¿me irá bien o no me irá bien? La duda es, ¿estoy en lo cierto o estaré equivocado? Eso es la duda. Y de pronto Juan tiene que enfrentar uno de los enemigos más terribles que hay, que es la duda. ¿Cuántas veces usamos esta expresión? Por las dudas, llévate un paraguas. ¿No? Y uno dice, ¿deberíamos vivir por las dudas o deberíamos vivir por la fe? ¿Debemos vivir en base a dudas o en base a fe? La persona que vive en base a dudas, vive una auténtica montaña rusa. Porque hoy le parece que sí, mañana le parece que no. La persona que vive en base a dudas está partido en sí mismo. La persona que vive en base a dudas no puede avanzar, no es constante, no puede terminar porque de repente dice, sí, tengo que estudiar esto. Y de pronto dice, pero ¿tendría que yo que estudiar esto? Y entonces Juan tiene que enfrentar las dudas. Y tú y yo enfrentamos dudas, no nos tiene que asustar. Hay personas que creen que la solución es negarlo. ¿Dudas? ¿Qué va? Yo no tengo duda en ninguna clase. Y ya no le quedan uñas, ¿no? La solución no es esconder. La solución es traer las dudas a Jesús. La solución es abrir el corazón y decirle, Señor, no sé qué pasa, pero de pronto me ha entrado una idea más rara. Tengo en la cabeza, no sé ya si estoy en lo cierto. No hay que hacerse el Schwarzenegger con las dudas. Hay que traerlas a Jesús. Y qué maravilloso que Jesús, cuando escucha eso, no regaña a Juan y dice, incrédulo, pecador. No, Él le da una respuesta. Hay una respuesta de Jesús a tus dudas. Hay una respuesta de Jesús y Jesús le dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y las cosas que veis. ¿Qué oís y qué veis? Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Aleluya. Qué bueno que Jesús respondió las dudas de Juan, no con una cadena de argumentos bíblicos, escriturales, teológicos, hermenéuticos, exegéticos, apologéticos. Él contestó en forma sencilla y contundente. Hechos, no palabras. Hechos, no palabras. Hechos, no palabras. Qué bueno que Jesús, cuando tú y yo venimos ante Él con dudas, Él responde de una forma contundente, de una forma práctica, de una forma evidente, de una forma indiscutible. Y hermanos, he pensado mucho sobre esto, porque tú sabes que vivimos en una época donde la verdad se ha diluido, donde las personas sostienen que la verdad es lo que dicen. En otras palabras, lo que yo pienso es la verdad. Lo que tú piensas es la verdad. Lo que él piensa también es la verdad. Y claro, cuando nosotros pensamos, nunca pensamos el uno igual que el otro. Así que hay verdades de todos los colores. Y vivimos en un arcoíris de verdades. Y cuando hay un arcoíris de verdades, las dudas se multiplican. Porque si lo que él dice es cierto y lo que yo digo es cierto y lo que el otro dice es cierto, entonces
¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y la solución a esto es que dicen, bueno, sigue tu camino, haz lo que sientas en tu corazón, lleva a cabo, bueno, lo que tú quieras. Y eso empeora las cosas, porque ¿qué pasa? Las personas terminan sin saber quiénes son. Y acá encontramos a Juan sin seguridad de quién era Jesús. Pero Jesús disipó las dudas de Juan. Yo quiero decirte que Jesús va a disipar las dudas con hechos contundentes. Y he pensado mucho en esto porque Jesús dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y hermanos, si hay un valor que ha ido a la baja, si hay algo que ha decaído en medio del pueblo de Dios, son estas cosas. Primero, anunciar el evangelio. El evangelio es un mensaje súper claro, contundente. Podríamos resumirlo en que Dios ama al hombre, el hombre ha pecado, Dios ha enviado la solución, haciéndose hombre y cargando el pecado del hombre en la cruz del Calvario. Y eso demanda. Hay una invitación que Dios hace al hombre y demanda del hombre una respuesta. Hay una invitación a creer, hay una invitación a arrepentirse, hay una invitación a seguir a Jesús y demanda del hombre una respuesta. Esto es el evangelio. Esta es la buena noticia, podemos decirla de muchas maneras, hay miles de maneras de decirlo. Podemos servirla con patata, con mayonesa, con salsa, con albóndiga, con café, con té. Lo bueno que esto va con muchas cosas. Pero el evangelio es esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? El evangelio no es decirle a alguien Dios te ama simplemente. Eso no es el evangelio, es una parte. El evangelio tampoco es decirle a alguien, eres pecador, malo, malvado y eres una escoria viviente. Eso es una parte. El evangelio no es decirte, mira, Dios te ama, así que pórtate bien y Dios te va a dar la vida eterna. No, porque necesitamos presentar a Jesús. El evangelio es una verdad completa. Predicar el evangelio no es decirle al otro yo soy evangélico. Eso no es decirle yo soy cristiano. A veces creemos que con decirle yo soy cristiano ya está, ya le prediqué el evangelio. No. El evangelio es completo y tenemos que asegurarnos de llegar. Ahora, ¿cómo lo haces? Hay muchas maneras. Pero eso es el evangelio. Y la iglesia, nosotros, tú y yo, estamos para compartir, para predicar el evangelio del Señor. Amén. En el café, en la calle, en la plaza, en el mercado, mira, en la playa, nadando, si no hay nada escrito sobre eso. Y esto ha decaído, hermanos. Pero otra de las cosas que ha decaído en la iglesia del Señor es esto que Jesús dijo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Sabes? Hay una corriente teológica que se llama cesacionismo. ¿Qué dice la corriente esa? Dice que los dones del Espíritu Santo cesaron con los apóstoles. Es decir, que de los apóstoles para acá no hay más milagros, no hay más sanidad, no pasa nada. Y hermanos, no podemos ir a las personas de nuestro mundo, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, con argumentos. Porque argumentos hay para todos los colores. Ahora, el Señor nos ha enviado con un mensaje que es el evangelio y con señales que siguen a la palabra. Dios es un Dios que habla y es un Dios que obra. Las dos cosas. Y tú y yo sabemos que hemos sido atacados en este área, atacados para no predicar el evangelio, atacados
para no ver milagros y señales. Y hay hermanos que están aquí, que están luchando contra dolencias, contra enfermedades. Y eso pone en cuestión, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Pero Jesús respondió a las dudas de Juan diciendo: háganle saber lo que oís y veis. El evangelio es predicado, los milagros suceden. Y tú y yo tenemos que saber, hermanos, que el Jesús en quien tú y yo creemos es el Jesús del evangelio. Y es el Jesús que hace milagros, señales, prodigios y maravillas. He escuchado mucho sobre este tema de los milagros. Y obviamente que el que está sano no necesita milagros. Y entonces se puede dar el lujo de cuestionar estas cosas. Pero el ciego no cuestiona, el ciego quiere ver. El sordo no discute, el sordo quiere oír. El que está postrado terminal, no se le ocurre decir: no, yo no sé si esto va. Dice: pues si el Señor me puede sanar. Y el Dios que tenemos es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo es el mismo. Y la respuesta del Señor a las dudas de hoy es la respuesta de siempre. El evangelio predicado, los milagros sucediendo. Y digo esto porque el viernes vamos a estar en el Orquidario predicando el evangelio. ¿Y quién va a predicar el evangelio? Tú y yo. No el equipo que hace la danza, la música, el teatro, el mimo, todo eso es el pelotazo inicial, es el arranque. Pero tú y yo necesitamos predicar el evangelio a alguien, por lo menos a uno, y no todos al mismo. Porque cuando uno ve que alguien escucha, van todos, escucha. No, hay que predicar el evangelio y orar, confiando que Dios va a hacer milagros, prodigios y maravillas mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Si te lo crees, dar un aplauso al que puede hacer milagros, al mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aleluya. A continuación, cuando se fueron ellos con esa buena noticia para Juan, yo me imagino, hoy mandaríamos un WhatsApp instantáneo, ¿no? Hoy cogeríamos el móvil, sacaríamos un vídeo, unos cuantos sordos oyendo, unos cojos caminando y se lo mandaríamos por WhatsApp a Juan en la cárcel. Pero bueno, en esos tiempos había que caminar. Y cuando se iban los enviados de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la gente. ¿Y qué le dijo Jesús a la gente? Le dijo: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué salisteis a ver al desierto? La gente había acudido en multitud a escuchar a Juan que predicaba en el desierto. Y entonces Jesús le dice a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Salisteis a ver una caña sacudida por el viento? ¿Salisteis a ver una caña sacudida? ¿Por qué, hermanos? Porque si alguno escuchaba que Juan el Bautista, el último de los grandes profetas bajo la ley, el precursor, el que venía preparando el camino del Mesías, ahora dudaba, podía decir: uy, no entiendo nada, en el desierto me la dijo clara y ahora no sabe ni de lo que él predicaba. Este hombre no se puede confiar, es una caña sacudida por el viento, es un hombre hueco, es un hombre vano, es un hombre que no tiene firmeza, es un hombre que no se mantiene en la posición, es un hombre que ayer me dice Digo y hoy me dice Diego. Entonces Jesús le dice: ¿qué salisteis a ver? ¿O salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Qué le está diciendo Jesús a la gente? Escuchen. Los que salieron a ver al desierto no era una caña sacudida, no era una veleta, no era tampoco un hombre que se la pasaba bien, un hombre vestido con vestiduras delicadas. Ustedes no salieron a ver un tipo vestido de Armani, con perfume de Yves Saint Laurent, y perdón por la publicidad que no es encubierta, No salieron a ver un tipo que andaba viviendo la vida, la buena vida, que estaba ahí disfrutando de los placeres del desierto, un jacuzzi, un hotel de cine, un resort en medio del desierto, y ahí estaba Juan. No,
Juan vestía con vestidura de camello. Juan tenía una dieta bastante rara, langostas con miel. Un tipo raro, un tipo bastante... ¿Y qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, dice. Y os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y de cierto os digo, dijo Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Y sabes qué lindo? Que cuando nosotros enfrentamos esas dudas, Jesús no solamente responde a las dudas sobre quién es Jesús, Jesús también responde a las dudas sobre quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Porque si alguien empieza a dudar de Jesús, el siguiente paso es dudar de sí mismo. Pablo decía: yo sé en quién he creído. Yo sé. Job decía: yo sé en quién he creído. Y los que miraron a él nunca fueron avergonzados. El que cree en Jesús no va a ser avergonzado. ¿Qué pasa cuando alguien cree en Jesús, confía en Jesús, sigue a Jesús, pone todas sus fichas en un solo casillero que se llama Jesús? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien hace eso? Recuerdo cuando estaba preparándome para venir a España, un hermano me invitó a su casa a comer y me hizo una reflexión. Él sabía, me dice: estás poniendo todas las fichas a un solo número. Y le dije: correcto, me la estoy jugando por Jesús. Por Jesús. Pero sé que no voy a ser avergonzado. Todo el que confía en Jesús nunca es avergonzado. Y sabes que Jesús comienza a declarar quién es Juan. Le está diciendo a la gente: oye, no te confundas, que Juan esté en la cárcel, que Juan esté enfrentando una crisis, que Juan esté inclusive enfrentando dudas. Cuidado, cuidadín, Juan es Juan. Y quiero decirte que tú y yo enfrentemos dudas no quita que seguimos siendo lo que somos para Jesús. Y Jesús, una vez que aclara las dudas respecto a Él, aclara las dudas respecto a nosotros. Y qué bonito que tú y yo no tenemos que andar demostrándole a nadie quiénes somos. No tenemos que demostrarle a nadie lo que somos, lo que valemos, No, Jesús lo hace por nosotros. Él da testimonio de nosotros. Jesús es el que se encarga de convencer a los demás de quiénes somos nosotros. Y tú te podrías preguntar: bueno, pero Juan era el gran Juan, era el Bautista, era el precursor, era la voz que clamaba en el desierto. Pero ¿sabe lo que dice Jesús? Dice: de entre los que nacen de mujer, verso 11, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Y si te parece grande la vida de Juan, si te parece grande la vida de ese loco que en medio del desierto, vestido de pelo de camello, hablaba y le decía a la multitud: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Si te parece grande ese hombre usado con el poder del Espíritu Santo para que las multitudes se volvieran a Jesús, Jesús dice: el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Tienes conflicto de autoestima? Están resueltos. Eres mayor que Juan. ¿Te crees el último orejón del tarro? ¿Te crees lo peor, lo más pequeñito? Pues dice Jesús, no lo digo yo,
mayor eres que Juan el Bautista. Aleluya. Hermanos, Jesús nos aclara las dudas que podamos tener de nosotros mismos. Y todos enfrentamos dudas de nosotros mismos. Todos enfrentamos dudas si somos capaces o si no somos capaces. Si somos importantes o no somos importantes. Si somos valiosos o no somos valiosos. Sobre todo si estamos en una cárcel. Sobre todo si parece que se han olvidado de nosotros. Sobre todo si de pronto adentro se levantan dudas. Uno de pronto se mira al espejo y dice, pero ¿quién eres tú, tío? ¿Qué? Mírate, por favor, que das pena, das lástima. Pero Jesús viene y aclara las dudas de quiénes somos. Y si queremos rascar un poquito más, la Biblia está llena de definiciones. Hay gente, como me pasaba a mí antes de conocer a Cristo, que se definen por el signo del zodíaco. Dice, como cuando yo nací, el sol estaba por ahí, yo soy como un león. Otros dicen, no, yo soy como la luna. Y otros buscan identidad en la opinión de los demás. Los adolescentes, por ejemplo, por su proceso natural, buscan identidad en el grupo. Y entonces todo adolescente se esfuerza por ser más o menos como el grupo en el cual está. Y los adolescentes pueden ser muy duros con aquel que rompe las reglas, con aquel que no va vestido como hay que ir vestido, con aquel que no habla como el resto habla. ¿Por qué? Porque la identidad todavía no está clara. Entonces, claro, cuando uno no tiene una identidad clara, necesita que los demás le den identidad. Depende de lo que los demás le digan. Y es muy lindo que alguien hable bien de ti, y es muy bueno que alguien reconozca lo que tú vales. Eso es bueno y eso es adecuado. Pero tu identidad no depende de que el resto te reconozca o no te reconozca. Mi identidad depende de lo que Jesús dice. Yo soy lo que Jesús dice que soy. Dile al que está a tu lado, tú eres lo que Jesús dice que eres. Aleluya. Y ahora dile algo más, y no te has enterado ni la mitad. Dile, no te has enterado ni la mitad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que nosotros somos un pueblo escogido, somos un pueblo elegido, que hemos aprobado el gran casting de la eternidad. La Biblia dice que somos herederos juntamente con Cristo. Estamos forrados por la eternidad. Tenemos más dinero para la eternidad de lo que jamás podríamos gastar en la eternidad. Tenemos más gloria en la eternidad de lo que jamás nos podríamos haber ocurrido. La Biblia dice que somos nuevas criaturas. Si estabas esperando un cambio en tu vida, el cambio ya ha venido. Naciste de nuevo, eres nueva criatura. Si estás descontento con el cuerpo con el que Dios te ha hecho nacer porque tu nariz no tiene los centímetros que a ti te gustaría, o tu cintura no es la cintura, o tu estatura, o el color de tu pelo, o eres peludo, o eres pelado. Hay un nuevo cuerpo esperándote el día de la resurrección, un cuerpo glorioso. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes? Si te parece que te faltan cosas en la vida, la Biblia dice que estás completo en Él. La Biblia dice que eres su hijo, el hijo de Dios, que eres adoptado, que eres amado. La Biblia declara una y otra vez que eres un especial tesoro para el Señor. La Biblia dice que Él es tu poder y tu sabiduría. La Biblia dice que tú eres semejante a Cristo. La Biblia dice que tú eres parte de su propio cuerpo, eres familia del Padre. Cada vez que tú y yo nos enfrentamos con conflictos acerca de nuestra identidad, podemos mirar a Jesús y Jesús nos aclara quiénes somos. Si toda la vida has estado queriendo ser como el de al lado, porque eso a alguno de nosotros nos ha pasado, queremos ser como el otro. Ay, cómo me gustaría tener la voz que tiene. Cómo me gustaría tener el cuerpo que él tiene. Cómo me gustaría tener la familia que el otro tiene. Y estamos soñando. Y queremos ser lo que no somos. El Señor nos hace libre de vivir comparándonos con otros, de vivir compitiendo. Yo soy todo lo que Jesús dice que soy. Y esto es lo que hizo Jesús con Juan. Dijo, escuchen, no se confundan.
porque vean a Juan en la cárcel, porque vean a Juan en una crisis. Él es el más grande de los profetas que ha nacido de una mujer. No se confundan. Isaías dice: no te alegres, enemiga mía, porque aunque yo me caí, yo me levantaré. Aleluya. Y tú sabes que cuando Job la estaba pasando mal, vinieron los amigos a consolarlo. 7 días sin decir una palabra, buscando el consuelo perfecto. Porque Job había perdido todo. Había perdido 10 hijos en un solo día. 10 hijos se le habían muerto a Job en un solo día. Porque Job había perdido la salud, había perdido el matrimonio, había perdido su buena fama, había perdido su reputación. Lo que él era en medio de su comunidad ya no lo era más. Era un auténtico paria sentado sobre cenizas, rascándose con un pedazo de maceta. Y los amigos vienen para decir: tenemos que hacer algo, pobre Job. Y se sientan y no hablan ni una palabra, no sabían qué decir. Es como cuando tú vas y no sé qué decirte realmente. Pero cuando abren la boca, ¿para qué la abrieron? ¿Para qué? Porque por turno, uno por uno decía: metiste la pata, Job, metiste la pata, sin duda esto es culpa tuya, si te estás sarnoso, algo habrás hecho, si murieron tus hijos, algo habrás hecho, si estás enfermo, algo habrás hecho, y siempre algo habrás hecho. Y Job por un momento dice: basta, de lo que ustedes dicen no saco nada, son unos consoladores más pesados. ¿Y qué había dicho Dios de Job? Satanás, ¿has visto a Job? ¿Es de los míos? Y el diablo dijo: claro, de los tuyos, porque le va todo bien. Vamos a tocarlo un poquito a ver si sigue siendo el mismo. Bueno, vale, tócalo. Mueren los hijos. Y Job, firme ahí, no. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el Señor. ¡Wow! Y Dios dice: Satanás, ¿te diste cuenta? Claro, porque todavía está sano. Cualquiera, todavía está vivo, todavía está sano. Bueno, vale. Y cuando vino la enfermedad, Job no tuvo ningún despropósito. Job lloró, gritó, clamó, dijo: Señor, ¿qué te pasa? Porque te la agarraste conmigo, Señor. ¿Qué te he hecho? Yo no he hecho nada, Señor. Pero se mantuvo firme, se mantuvo fiel, no hubo despropósito, no dijo nada. Le faltaba un toquecito a Job y de pronto Dios le habla, se le revela y Job dice: uy, Señor, yo había oído de ti, pero ahora te veo. Señor, yo sabía algo de ti, pero ahora me llevaste a otro nivel. Y sabes que cuando el Señor viene a tu vida, en esos momentos de crisis existencial, ministerial, familiar, laboral, social, donde tú puedes preguntarte: ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy parado? Y la gente puede empezar a mirarte y decir: pero tío, tú no eras el que sabía, tú no eras el que la tenía clara. Pero ¿qué pasa contigo? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás así? ¿Por qué la estás pasando tan chungas? Ahí viene Jesús y dice: shh, tranquilos, una cosa que le esté pasando chunga, pero Él es mayor que los más grandes profetas. Esta es mi hija, este es mi hijo, este es mi escogido. Yo tengo un plan para su vida, yo cumpliré mi palabra, mi propósito se va a llevar a cabo. Cuidadín, no se confundan. El mismo Jesús va a sacar la cara por ti y por mí, para que quede claro que nosotros somos de Él, que nosotros somos familia de Dios, somos la iglesia del Señor, somos hijos e hijas amados por el Señor. Y sabes que Jesús dijo, ¿no es cierto?
para que entendamos el tiempo que nos toca vivir. Él dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas profetizaron hasta Juan, y si quieren recibirlo, él es el Elías que había de venir, y el que tiene oídos para oír, oiga. Y añade que el reino de los cielos es un reino que avanza con violencia. No porque el reino de los cielos es violento. No porque ser cristiano significa ser un tipo irascible, que se enoja por cualquier cosa, que habla mal y es áspero y maltrata. Lo que Jesús quiso decir es que el avance del reino se da en medio de una lucha espiritual. Así como cuando una mujer da luz, el hijo nace en medio de un trabajo de parto. El reino de los cielos avanza en medio de una tensión que hace que solo los valientes, solo los que se esfuerzan, solo sobre los que se determinan son los que lo consiguen, son los que lo tienen. Jesús dice, miren, el reino de los cielos es para gente arriesgada, gente capaz de hacer cualquier cosa con tal de hacerse con el botín, con la salvación, con la bendición. Y hermanos, el reino de los cielos no avanza entre música de violines y escenarios del Caribe. El reino de los cielos avanza en medio de una lucha espiritual. La gente que avanza en el reino de los cielos es gente que toma decisiones y las mantiene pese a lo que pueda venir u ocurrir. Aleluya. Por eso el reino de los cielos no es para los apáticos, no es para los indolentes, no es para los cómodos, no es para los perezosos. Es para los que dicen, Señor, te seguiré, tomaré la cruz cada día, te pondré a ti primero antes que la final del mundial. En Lucas 16, Jesús dijo, hasta Juan la ley y los profetas. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Los publicanos entraban en el reino de Dios, las prostitutas entraban en el reino de Dios. La mujer con flujo de sangre decía, si le toco soy sana, y se metió en la multitud y llegó hasta donde Jesús estaba y lo tocó, desafiando una ley que decía que nadie podía tocar a una mujer con flujo de sangre porque era inmunda y se volvía inmundo. Y ella dice, pero si lo toco voy a ser sana, y lo tocó y al instante el flujo de su sangre se secó. Aleluya. Y Jesús dijo, uy, algo ha pasado. ¿Sabes? Jesús viene a darte claridad. Jesús viene a que tengas las cosas claras. Si no las tienes claras, no te condenes, no te machaques. A Juan le pasó, pero Jesús no lo dejó confundido. Jesús no lo dejó en la incertidumbre. Jesús no lo dejó en el no sé qué. Jesús vino y le dijo, tranquilo, yo soy el que soy. Mira lo que hago. Mira, el evangelio es predicado, los milagros están ocurriendo. Ya estoy aquí. Y si tienes dudas tienen dudas de ti, yo les voy a enseñar que tú eres quien eres. Jesús declaró quién era él, declaró quién era Juan. Pero algo que hizo Jesús, y esto es importante, dijo, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos la flauta y no bailasteis. Endechamos y lamentamos y vosotros no lamentasteis. Y ¿sabes una cosa? Jesús agregó, vino Juan que no comía ni bebía y dicen demonio tiene.
Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, Sodoma habría permanecido hasta hoy. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. ¿Sabes qué? Lo que Jesús termina diciendo es, entiendan que la generación que nos rodea es una generación que no responde. Hay personas que no responden. Le bailas, no respondes. Te pones serio, tampoco responden. Te vistes de rojo, no responden. Te vistes de negro, tampoco responden. ¿Por qué? Porque a todo le encuentran una pega. Son personas que todo lo discuten. Todo, absolutamente todo. Si predicas largo, porque predicas largo. Y si predicas corto, porque eres superficial. Y si usas mucha Biblia, demasiado escritural. Y si usas muchas ilustraciones, el mensaje está medio liviano. Si eres serio, muy amargo. Si eres alegre, no eres serio. Y hay personas que pongan lo que le ponga. Es que está muy salado, es que está muy soso, es que está muy dulce. No, es que le falta algo. ¿Y por qué, hermanos y hermanas? ¿Por qué podemos encontrar personas así? La respuesta es muy sencilla, porque no quieren arrepentirse. No quieren cambiar su forma de vivir. No quieren renovar la mente. Y esto fue lo que Jesús le dijo a las ciudades. Escuchen, si en Sodoma, si en Gomorra, si en Tiro, si en Sidón se hubieran hecho las cosas que se han hecho entre ustedes, se hubieran arrepentido. Jesús hizo base en Capernaum, Jesús predicó en Capernaum, Jesús hizo milagros en Capernaum. Capernaum no se arrepintió. ¿Y por qué no se arrepintió? Porque no quiso. Y hermanos y hermanas, a veces decimos, ¿y por qué la gente no se salva? ¿Y por qué la gente no acepta al Cristo? ¿Y por qué no cambian la forma de vivir? Es que lo estamos haciendo mal nosotros. Es que no estamos haciendo las cosas bien. Es que tendríamos que hacer otra cosa diferente. Es que, hermano, estamos fallando. Y por supuesto que uno siempre tiene que buscar la mejor manera de servir la comida, y hay que buscar la mejor forma, eso sí. Pero a veces, hermanos, cuando vemos que hablamos y predicamos y Dios hace milagros y hace señales y vemos no se me ocurre un nombre para no ofender a nadie. Vemos a Estófilo Filogénico, es un nombre que no existe, me lo acabo de inventar, que el tipo sigue R, le hablamos, le oramos, le bendecimos, viene, lo llevamos, lo traemos, y el tipo sigue así R. Y aparte cuando va R, se quejan, porque la gente se queja, ay, qué mal que estoy, ay, cómo sufro, y bueno, pero vamos a hacer algo para cambiar. No, pero es que tú no me entiendes. No, pero escúchame, esto tiene solución. Claro, para ti decirlo es fácil. ¿Pero quieres cambiar o no quieres cambiar? No, pero lo que pasa es que nadie me entiende. Pero siguen R, porque no quiere cambiar. Y hermanos y hermanas, cuando una persona no quiere cambiar, no quiere cambiar. Y no es tu responsabilidad ni la mía. Es su responsabilidad delante de Dios. Y en el día de juicio, Él tendrá que explicarle al Señor por qué no quiso cambiar. Cuando alguien no quiere cambiar, siempre le echa la culpa a los demás. Siempre, ¿eh? El que no cambia, la culpa siempre la tiene el otro. Cuando tú escuches a alguien que te explica lo que le pasa, echándole la culpa a los demás,
es que no quiere cambiar. Y hay que decirle, oye, lo importante es que cambies tú, no que cambie el mundo. Y hermanos, ¿por qué es útil esto? Porque si no nos deprimimos. Pero ¿cuánto evangelismo hemos hecho nosotros en el Orquidario? Y en el Parque Calvario, y en el Paseo Marítimo, y en la Plaza del Huevo, y puerta a puerta, y calle por calle, y con los callejeros, y con esto, y uno dice, Señor, y parece que no se salva nadie. Entonces dice, ¿para qué lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer porque el Señor quiere que lo hagamos, porque donde está Jesús el Evangelio es anunciado y los milagros ocurren. Si las personas dicen que sí, que no, es un problema de ellos. En otras palabras, lo último que Jesús aclaró fue quién es salvo. ¿Quién es salvo? El que cree y se arrepiente. Y si alguien cree en Jesús pero no cambia su vida, lamentablemente Jesús dice que no es salvo. Y si cree y se arrepiente, será salvo. Lo que Dios tenía que hacer lo hizo en la cruz del Calvario. Y tú y yo predicamos el Evangelio creyendo en un Dios poderoso. Luego el balón está en el tejado del otro. Somos responsables de predicar el Evangelio. No somos responsables de lo que las personas decidan respecto al Evangelio. Repito, papá, mamá, tú eres responsable de criar a tu hijo en disciplina y amonestación del Señor. No eres responsable de lo que tu hijo haga con lo que tú le das. Somos responsables de hacer y de dar lo que el Señor quiere. Lo que el otro haga o deje de hacer es responsabilidad del otro. ¿Lo tenemos claro? También quiero decirte que tú no sabes, tú le hablas a uno y quizás dentro de 20 años te lo encuentras en una iglesia congregado, ¿no? Que uno nunca sabe cómo va a terminar la historia. Pero lo importante es que no te confundas lo que es responsabilidad de los demás de lo que es tu responsabilidad. Esposo, tú eres responsable de lo que el Señor quiere que tú hagas. Tú no eres responsable de lo que tu esposa hace o deja de hacer. Esposa, tú eres responsable de lo que el Señor quiere que tú hagas. No eres responsable de lo que tu esposo decide hacer o no hacer. Nadie dice nada. Lo que el Señor quiere en esta mañana es que tú y yo tengamos claras las cosas. Tengamos claro quién es Él. Tengamos claro quiénes somos nosotros. Y tengamos claro quién se salva y quién no se salva. No es decisión nuestra. El plan es de Dios. Tú y yo cumplimos nuestra parte. Las personas hacen lo suyo. Por un momento quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo no sé si en estos días has tenido dudas. Yo no sé si en estos días has luchado con dudas internas. Yo no sé si en estos últimos días has dudado de dónde estás parado, qué está pasando con tu vida. Si estás en lo correcto o no estás en lo correcto, si estás en lo cierto o no estás en lo cierto. No lo sé. Pero sé que Jesús viene para que tengas las cosas claras. Sé que Jesús viene para que estés claro, para que sepas quién es Él, para que sepas quién eres tú, para que no te confundas acerca de tu identidad. Tú eres lo que Jesús dice que eres. Tú no eres lo que los demás dicen. Tú no eres lo que sientes que eres. Tú eres lo que Jesús dice. Y en esta mañana el Señor quiere librarte de toda duda, de toda incertidumbre, de toda inseguridad, de toda nube que haya venido sobre tu vida, robándote fuerza, robándote capacidad para avanzar. El Señor quiere que avances.
El Señor quiere darte fuerzas para avanzar. El Señor quiere que tengamos en claro quién es Él. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Y tú y yo somos preciosos para Él. Somos valiosos para Jesús. Somos importantes para Jesús. Él ha dicho que el menor es mayor que Juan el Bautista. Tú y yo somos el objeto de su amor. Antes de que hagamos algo, somos importantes para Él. Lo que tú eres no depende de lo que tú hagas. Depende de lo que Jesús hizo por ti. Tú eres su iglesia. Tú eres la amada, la señora elegida. Tú eres su templo, tú eres su casa, tú eres su habitación. Tú eres semejante a Jesús. Aunque estés en la prueba, aunque estés en el momento oscuro, aunque estés en el momento difícil, con amor eterno te ha amado el Señor. Y si los demás no son capaces de reconocer quién eres tú, el Señor les va a hablar. Él va a exhibir tu derecho, tu causa como la luz del mediodía. Él te va a defender. Él va a pelear por tu vida. Él va a declarar quién eres tú. Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Porque en tu luz siempre podemos ver la luz. Gracias, Señor, y te pido que aclares lo oculto de los corazones, Señor. Que disipe las dudas, las tinieblas, las incertidumbres. Señor, límpianos de toda duda acerca de ti. Límpianos de toda duda acerca de ti, Señor. Libértanos de toda duda acerca de nosotros mismos, Dios mío. Todo conflicto de identidad en esta mañana, en el nombre de Jesús, se ha resuelto. Padre del cielo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no depender de la respuesta de las personas. Ayúdanos a no depender de la aprobación de los demás. Ayúdanos, Señor, a no sentirnos más o sentirnos menos porque los demás nos responden o no nos responden. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti completamente, a hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. Ayúdanos, Señor, a preparar la tierra para la lluvia, a estar preparados para un derramamiento. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para un avivamiento. Ayúdanos, Señor, a poder declarar: yo sé en quién he creído. Ayúdanos, Señor, a tener clara nuestra identidad en ti, Señor. Si necesitas que el Señor te ayude en alguna de estas cosas que hemos orado, ponte en pie. Si necesitas ayuda del Señor, ponte en pie, porque hoy el Señor ha venido a dar respuesta a tus dudas. Hoy el Señor ha venido para dar respuesta.
para librarte de lo que digan los demás. Hoy el Señor ha venido para hablar acerca de ti a otros. Hoy el Señor ha venido para decirte que aunque seas el más pequeño en el reino de los cielos, eres mayor que el más grande de los profetas. Hoy el Señor ha venido para que no te dejes avasallar por la respuesta, por la indiferencia, por la apatía, por el espíritu de contradicción que hay en personas que te rodean. Hoy el Señor está contigo como un gigante poderoso. Hoy el Padre te abre los ojos para que veas como nunca te viste. Hoy Él está aquí derramando su presencia, su gloria, su poder, porque Él conoce tu lucha. Hay una gran lucha sobre tu vida, pero el Señor pelea por ti, de tu lado, a tu lado, dentro tuyo. El Espíritu Santo se levanta, haciendo arder de nuevo ese fuego, levantándote. Ven a Jesús, no tengas vergüenza. Juan lo hizo. Ven a Jesús, no tengas vergüenza. Nadie va a ser avergonzado en esta mañana cuando mire a Jesús. Al contrario, vas a escuchar su voz. Él te va a hablar con hechos contundentes, concretos, evidentes. Si creíste en Él, no vas a ser avergonzado. No vas a ser avergonzado por haber creído en Él. Tu entrega y tu sacrificio no serán sin recompensa. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Sí, Señor. En medio de mil preguntas. Sí, Jesús. Tu amor me respondió. Deja que su amor te responda en este instante. Ahora veo la luz. Abre los ojos y ve la luz. Esos miedos se disipan. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Daré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Si te animas a cantarlo, Serás mi pasión. vamos a decirlo. Por tu amor, mi Jesús.